El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Como es uno de los objetivos en nuestra sesión del día de hoy, vamos a estar hablando sobre una publicación académica relacionada con la sincronización de los ciclos económicos en Bolivia. Vamos a estar definiendo en primer lugar qué es un ciclo económico, cuáles son las fases que la caracterizan, en primer lugar, si son recurrentes o no, y si existe esa recurrencia, cuál es la duración de un ciclo o de una fase de crecimiento alta y cuál es la duración de una fase de crecimiento bajo. Vamos a ver cómo es la relación del crecimiento de la actividad económica con las exportaciones, con la formación bruta de capital y con los términos de intercambio. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar en nuestro programa del día de hoy. Para ello vamos a ir a nuestros primeros anuncios institucionales. Tenerlo en el programa Economía y Negocios y sobre todo que usted nos pueda compartir sus perspectivas y sobre todo sus investigaciones académicas. En primer lugar, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Baner Rivero, por la cobertura y el apoyo que siempre me ha brindado. Muchísimas gracias por la invitación al magno programa académico de televisión, Economía y Negocios de nuestra querida Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y también muchísimas gracias a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y a los queridos amigos del departamento y de la ciudad de Santa Cruz. Muchísimas gracias, querido doctor. Quedo siempre muy agradecido a su distinguida persona y también a la Casa de Estudios Superiores como es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muchísimas gracias, querido doctor. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias, doctor Rolando Caballero, a quien vamos a explicarle a nuestra teleaudiencia un breve perfil de Rolando Caballero Martínez, quien es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, de igual manera en la misma universidad, en la UNAM, tiene una maestría en Economía y es ingeniero comercial por la Universidad Técnica de Oruro. De igual manera, se ha desempeñado como exdirector del Banco de Desarrollo Productivo, investigador en economía, dictaminador en revistas especializadas en economía y actualmente es docente tanto en pre como en posgrado en métodos cuantitativos en diferentes universidades. Como es un propósito del programa Economía y Negocio, en esta oportunidad vamos a estar abordando nuestra entrevista basada en un artículo científico que ha sido publicado en una revista académica especializada y vamos a estar con uno de los autores de la mencionada investigación relacionada con la sincronización de los ciclos económicos en Bolivia. Queremos comenzar nuestra entrevista preguntándole a nuestro invitado, un poco para que la teleaudiencia pueda conocer cómo podríamos definir o qué es un ciclo económico y fundamentalmente cuáles son las fases que la caracterizan. Muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, un ciclo económico, por definición conceptual, de manera sencilla, son las oscilaciones que tiene el output a lo largo de una línea de tendencia, o también definido de manera un poquito más detallada, nos muestra un movimiento periódico e irregular de la alza y baja de la actividad económica, subidas y bajadas continuas y reiteradas y de carácter persistente y casi sistemática.
Desde un punto de vista, los ciclos económicos son un subconjunto o forman parte de las variaciones determinísticas o exactas de una descomposición de una serie de tiempo. Básicamente, una serie de tiempos se suele descomponer por descomposición por suma o por producto, pero en cualquiera de los dos, la misma contiene a movimientos determinísticos o exactos y a movimientos esporádicos o accidentales. Entonces, el movimiento cíclico forma parte de las variaciones determinísticas o exactas. Las fases que los van a contener dentro del movimiento cíclico, el ciclo económico, va desde la recuperación, expansión, auge, cresta, crisis, recesión, depresión y un fondo profundo. En el contexto macroeconómico, los ciclos económicos se van a subdividir en ciclos de onda corta y en ciclos de onda larga. Los ciclos de onda corta en el corto plazo son explicados por oscilaciones y variaciones en la demanda agregada y en la oferta agregada. Es decir, vale decir que son factores de índole monetario y factores reales que provocan oscilaciones de la producción en el corto plazo. Y ahí tenemos, por ejemplo, los ciclos de stocks debido a una variación de stocks cuyo autor es Kitching, una duración promedio de 3 a 4 años. Los ciclos de inversión y de inversión debido a Juglar, una duración promedio de 7 a 8 años. Sin embargo, cuando hacemos la transición del corto a largo plazo, las oscilaciones de la producción en el largo plazo solamente van a obedecer a variaciones o fluctuaciones en la oferta agregada. Y es así que tenemos, por ejemplo, los ciclos de construcción de viviendas y edificios que se deben a Simon Kuznets, con una duración promedio de 25 a 30 años, y los ciclos de inversión en infraestructura que se deben a Kondratiev, con una duración promedio de 50 a 60 años. Básicamente, el economista francés Robert Artalion, en 1865, es el precursor principal de la teoría de los ciclos económicos, y a partir de ahí economistas de orden clásico fundamentalmente y también, ¿por qué no?, de orden keynesiano, van retroalimentando la teoría de los ciclos económicos, como ser Robert Lucas Jr., John Hicks, Alvin Hansen, Kondratiev, Irving Fisher y también John Maynard Keynes. También cabe recalcar que la teoría de los ciclos económicos también tiene un componente cíclico en el comportamiento del producto de cualquier país y llega a tener un periodo de relevancia o importancia cuando el país en cuestión está atravesando fases de crisis o recesión. Eso sería con respecto a la primera pregunta, querido doctor Roger Alejandro Vanegas. Perfecto. Usted nos ha mencionado muy bien la caracterización de los ciclos, las fases, ciclos cortos, mencionaba Kitching, ciclos medianos como Juglar y Kondratiev, ciclos de duración larga. También hay otra discusión de que por ahí, ¿no es cierto? Estamos hablando de una recurrencia sistemática en las fluctuaciones cíclicas. Hay otros quienes dicen que en realidad, bueno, los ciclos no existen y son factores, shocks, digamos, que son difíciles de predecir. No entramos en esta discusión si un ciclo económico se repite en el tiempo o básicamente hay una aleatoriedad que es difícil de predecir. Más allá de esta discusión, queremos preguntarle que si existen estudios que para el caso de Bolivia nos dicen, por ejemplo, cuál es la caracterización del ciclo económico en Bolivia. Podemos decir, por ejemplo, de que es un ciclo de una orientación de corto, mediano, largo plazo y básicamente cuál sería el tiempo aproximado según estudios que ya se han abordado en nuestro país. No, no, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Bueno, sí existen en el caso nacional y obviamente también internacional distintos trabajos que abordan los ciclos económicos fundamentalmente y el crecimiento económico en la economía boliviana y también a nivel internacional. De manera muy resumida, tenemos, por ejemplo, el trabajo de Eduardo Antelo en el 2010, que menciona que la teoría de los ciclos económicos reales es una buena teoría de los ciclos económicos para explicar las fluctuaciones del producto de la economía boliviana, especialmente en la segunda mitad
del siglo XX. Otro trabajo es el año posterior, en el año 2011, de Javier Aliaga Lorderman, el modelo de Goldwyn, que prácticamente expone ciclos económicos e inversión en Bolivia. Él mismo menciona de que los ciclos económicos en Bolivia son estables en el largo plazo, pero no así en el corto plazo. Sin embargo, existe un ciclo límite de estabilidad en el corto plazo. Otro autor para mencionar también está Jorge Greve López junto al señor Napoleón Pacheco, allá por el 2006-2007, que nos menciona que la economía boliviana forma parte de la periferia sudamericana, además que la actividad de crecimiento económico y de exportación de Bolivia está concentrado en un puñado de productos o recursos naturales no renovables que además son escasos y que la misma vuelven a Bolivia vulnerable a la demanda mundial de materias primas que Bolivia exporta a sus principales socios comerciales. También es muy vulnerable, muy sensible, muy elástica a los precios de los commodities internacionales. A nivel internacional tenemos también varios trabajos, por ejemplo, el caso de Víctor Guidis, que realiza una revista de las 7 principales teorías de los ciclos económicos y 9 teorías de crisis económicas. Y para irnos ya en el ámbito norteamericano, los trabajos más relevantes están los de Clark y los de Watson, que prácticamente utilizan la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto y utilizan el filtro de Kalman, adicionando a su estudio componentes inobservados, del Producto Nacional Bruto, y en el caso de Watson, adicionando el ingreso disponible y el gasto de consumo y obteniendo a partir de ello la ciclicidad de los mismos. En el caso de la economía boliviana, sería un poco complicado poder fechar de manera exacta los ciclos económicos en Bolivia debido a la vulnerabilidad que tiene Bolivia respecto a la demanda mundial de materias primas, respecto a la elasticidad de los precios de los commodities internacionales y además que Bolivia depende de la actividad expansiva o contractiva de la actividad económica mundial. Vale decir que cuando la actividad económica mundial, especialmente de los principales socios comerciales, se contrae, existe menor demanda mundial de materias primas que Bolivia exporta a sus principales socios comerciales, aunado a una disminución en los volúmenes de exportación de los productos estrellas que tiene Bolivia, por ejemplo, estaño, zinc y gas natural, se hace complicado dar un fechado exacto de las crisis o recesiones económicas que vaya a suceder en el caso de la economía boliviana. Sin embargo, en el caso de la economía boliviana, está medianamente claro que el periodo 2003-2014 ha sido un periodo de superciclo de commodities internacionales caracterizado por una fuerte demanda mundial de materias primas y por una bonanza externa que ha favorecido a la economía boliviana, traduciéndose en superávit en cuenta corriente en balanza de pagos, superávit en balanza comercial, una sobreacumulación de reservas internacionales que la misma le ha permitido a la autoridad monetaria mantener un tipo de cambio nominal fijo y mantener tasas de inflación bajas y estables. Pero a partir del 2014 hacia adelante existe una desaceleración gradual de la economía mundial. Existe también una disminución en la demanda mundial de materias primas que Bolivia exporta a sus principales socios comerciales y esto provoca que varias variables de índole económico, real, monetario y fiscal vayan en declive en el caso de la economía boliviana y la misma se ha visto reflejado en indicadores claves de la economía boliviana, por ejemplo, una caída gradual y abrupta en el nivel de reservas internacionales y un deterioro en los términos de intercambio. No sé si he podido Sí, responder. perfectamente. Entonces tenemos un ciclo de auge del 2003 al 2013, 10 años, y a partir del 2014 ahí hay un declive, especialmente en el deterioro de los términos de intercambio y comienza la cosa mal, ¿no? Queremos preguntarle, en esta línea de los ciclos económicos, su trabajo de investigación aborda lo que es la sincronización de ciclos económicos. Queremos preguntarle a qué se refiere con el tema de sincronización y, en segundo lugar, por qué es importante abordar este tema. No, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Bueno, puntualmente y de manera breve y puntual,
vamos a definir sincronización de ciclos económicos como el hecho de poder fijar la duración, permanencia, cronología, puntos de inflexión, cambios de intercepto y pendiente y asimetría entre sus distintas fases respecto al crecimiento económico a medida que va pasando el horizonte de pronóstico. Esto se debe a que, si bien en el caso boliviano existen varios documentos de investigación que son muy importantes, que estudian los ciclos económicos en Bolivia a través de distintos filtros estadísticos, el filtro de Hodder y Prescott, el filtro de Baxter King, el filtro de Cristiano Fitzgerald y el mismo filtro de Kalman, las mismas adolecen de la posibilidad de poder fechar los ciclos económicos medianamente de carácter exacto, de poder identificar los puntos de inflexión de cada uno de los regímenes o estados y también adolecen de la posibilidad de poder calcular la duración y persistencia que tienen cada uno de los regímenes de crecimiento económico alto o bajo a medida que va pasando el horizonte de pronóstico. Otra situación que la da ventaja a los modelos con cambios de régimen es de introducir la no linealidad a través de cambios discretos en el primer momento estadístico entre dos regímenes o estados. Casual, no es la palabra casual, el común denominador que tienen los anteriores trabajos de investigación es que consideran que la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto y la tasa de crecimiento del PIB siguen un proceso estacionario lineal, vale decir que su función de distribución de probabilidad no depende del tiempo o que su primer y segundo momento estadístico son invariantes o no dependen del tiempo. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las series de tiempo económico-financiera tienen desviaciones respecto a su primer momento estadístico, vale decir desviaciones respecto a su linealidad, vale decir que gráficamente no van a tener siempre un proceso de reversión a su media y los ciclos económicos por lo general no van a ser una excepción. No sé si he podido responder su pregunta, querido doctor Roger. Perfectamente. Un poco, cuando estuvimos viendo su trabajo publicado, usted habla de un modelo de Markov switching estructural. ¿Para qué sirve? Queremos preguntarle así, si nos puede explicar de la manera más fácil posible, porque tal vez estos sean algunos elementos técnicos. ¿Qué es lo que hace este modelo? ¿Qué permite determinar? ¿Cuál es la utilidad? ¿En qué consiste esta metodología que usted utilizó en su trabajo de investigación? No, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Bueno, de manera puntual y de manera muy breve, muy correlacionado a la anterior pregunta, varios documentos de investigación de carácter nacional e internacional suponen de que la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto o la tasa de crecimiento del PIB sigue un proceso de reversión a su media desde un punto de vista gráfico. Sin embargo, varias series económicas de índole económico y financiero pues tienen un proceso de caminata aleatorio, un proceso de random walk y los ciclos económicos no van a ser una excepción. Entonces, la hipótesis de modelos que simplemente siguen en un solo régimen o estado a veces resulta poco creíble. En ese sentido, James Hamilton en 1989 adopta el modelo Markov switching para poder estudiar las recesiones económicas en Estados Unidos y utiliza la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto con un esquema autorregresivo de cuarto orden de Markov e introduce la no linealidad en los mismos a través de cambios discretos en el primer momento estadístico entre dos regímenes o estados. La ventaja que le da James Hamilton con su modelo con cambio de régimen con dos estados es la posibilidad de poder clasificar a cada observación en cada uno de los regímenes o estados, calcular la probabilidad de que cada observación pueda estar en un régimen de crecimiento económico alto, en un régimen de crecimiento económico bajo, calcular la probabilidad de duración y persistencia de cada uno de los regímenes o estados, y además tiene la ventaja de no depender de información adicional de otras variables explicativas más que de la propia variable explicada que se está estudiando. Sin embargo, también existe una retroalimentación a la misma,
Por ejemplo, Diebold menciona de que las probabilidades de transición no deberían ser constantes, sino las mismas deberían ser endógenas o variables, es decir, que puedan variar de acuerdo a una variación de ciertos fundamentos económicos y a una variación de posibles variables exógenas, querido doctor. Perfecto, excelente. No, muchísimas Eh, gracias, querido doctor. en esta línea, esta fue la metodología que usted utilizó en su publicación y dada esta metodología nos hablaba de dos estados o régimen uno, régimen 2. Podemos mencionar, por ejemplo, en un régimen de bajo crecimiento, un régimen de alto crecimiento. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que encontró en su trabajo de investigación? No, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Bueno, de manera puntual, de manera breve, como variable explicada o dependiente, se utilizó la variación acumulada del Producto Interno Bruto a precios constantes con una periodicidad trimestral desde 1990 hasta el segundo trimestre del 2020 y como variables explicativas como una manera de poder resumir las variables que podrían afectar dentro del entorno del contexto internacional al crecimiento económico de Bolivia. Por el lado de la demanda agregada interna tenemos la formación bruta de capital fijo y por el lado de la demanda agregada externa tenemos las exportaciones y los términos de intercambio. En un régimen de crecimiento económico alto y bajo, las tres variables resultan ser positivos y estadísticamente significativos. Sin embargo, en un régimen de crecimiento económico bajo, la variable términos de intercambio es positivo, pero es estadísticamente significativo solo al 90% de confianza. A través también de la matriz de probabilidades de transición, se ha podido determinar que existe un 74% de probabilidad de que un régimen de crecimiento económico alto preceda a otro régimen de crecimiento económico alto en el siguiente trimestre, una duración promedio de más o menos de 3 a 4 trimestres. La probabilidad de permanecer en un régimen de crecimiento económico bajo y que la misma preceda a otro régimen de crecimiento económico bajo está a la altura de un 60% con una duración promedio de 2 a 3 trimestres y la probabilidad de pasar de un régimen de crecimiento económico alto a un régimen de crecimiento económico bajo está a la altura de un 27% y la probabilidad de pasar de un régimen de crecimiento económico bajo a un régimen de crecimiento económico alto está a la altura de un 42%. En resumen, de acuerdo a estos cuatro indicadores de la matriz de probabilidades de transición, existe mayor duración y persistencia en el periodo de estudio desde 1990 hasta el segundo trimestre del 2020 de regímenes de crecimiento económico alto respecto a regímenes de crecimiento económico bajo. Además, existe mayor posibilidad o probabilidad de pasar de un régimen de crecimiento económico bajo a uno alto que viceversa. La misma es entendible porque a partir de enero del 2006 en adelante, hasta más o menos 2014-2015, Bolivia se ha visto favorecida por una fuerte demanda mundial de materias primas, fundamentalmente por China e India y economías que pertenecen a las economías BRICS, la cual ha afectado de manera positiva a la economía boliviana en términos de un superávit en cuenta corriente en balanza de pagos, un superávit en balanza comercial, un superávit en balanza de pagos. En el periodo 2003-2014, en la mayoría de los años, la balanza comercial ha registrado un saldo positivo. El saldo positivo más significativo ha sido el año 2012, un saldo de 2.300 millones de dólares. También ha existido a causa de ello una sobreacumulación de reservas internacionales, la cual le ha permitido a Bolivia hasta el 2014-2015 a la autoridad monetaria, vale decir al Banco Central de Bolivia, manejar con holgura el tema del tipo de cambio nominal fijo. La misma se ha constituido una ancla nominal para poder estabilizar la economía boliviana. Sin embargo, del 2014 en adelante existe una desaceleración de la economía mundial, existe una disminución gradual en el precio de los commodities internacionales, existe una falta de inversión por parte del Estado y del gobierno boliviano en la protección y el encuentro de nuevos yacimientos gasíferos y hidrocarburíferos, y la misma termina mermando o teniendo un efecto negativo en los volúmenes de exportación que realiza Bolivia a sus principales socios comerciales como es Brasil y Argentina. Y esto termina teniendo un efecto
negativo en la balanza de pagos, y si la balanza de pagos tiene un efecto negativo, también termina mermando de manera significativa las reservas internacionales. Otra conclusión también importante que se ha obtenido, perdón, estimado doctor, es que las asimetrías respecto en sus distintas fases del ciclo económico en Bolivia en el periodo 1990, segundo trimestre del 2020, se caracterizan por periodos recesivos relativamente cortos y por fases expansivas largas. Bueno, eso sería, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivera. Perfecto, sí tiene relación con lo que sugiere la teoría económica, la evidencia en diversas economías, que los ciclos económicos las crisis, por ejemplo, tienden a ser bastante pronunciadas, pero cortas. Y por otra parte, las expansiones tienden a ser, o las recuperaciones tienden a tener periodos más largos. Sí, Queremos sí, querido. preguntarle, dentro de sus hallazgos, usted menciona que posiblemente los términos de intercambio en un régimen de crecimiento bajo, el efecto es menos significativo en comparación con un régimen alto. Queremos preguntarle primeramente por qué se puede dar esta situación. Y la siguiente pregunta con relación a sus resultados es si la contribución que tiene la inversión o la formación bruta de capital es la misma contribución que tiene, por ejemplo, las exportaciones. No, no, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Panegas Rivero. Con respecto a la primera pregunta, el hecho de que los términos de intercambio sea, si bien positivo, pero no significativo, a 95% de confianza en un régimen de crecimiento económico bajo, se debe fundamentalmente a que Bolivia, en el periodo 1990 y segundo trimestre del 2020, y por qué no decir hasta la fecha, es muy vulnerable estructuralmente a cambios en la demanda mundial de materias primas, es muy vulnerable a ritmos de expansión y contracción de la actividad económica mundial, primordialmente de sus principales socios comerciales, es muy sensible a movimientos en los precios de los commodities internacionales, el precio del petróleo, el precio del gas natural, y es muy sensible también a los flujos internacionales de capital. En el periodo del superciclo de los commodities 2003-2014, los términos de intercambio han mejorado de manera significativa y esa mejora significativa de los términos de intercambio ha repercutido fundamentalmente en la sobreacumulación de reservas internacionales, en un superávit en cuenta corriente en balanza de pagos, en un superávit en la balanza comercial y un incremento significativo en la recaudación tributaria fiscal. Y es por lo mismo que un régimen de crecimiento económico alto, los términos de intercambio sí tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo al 99% de confianza para explicar el crecimiento económico de Bolivia. Pero a partir del 2014 hacia adelante, que es definida como la etapa del post-ciclo, la etapa del post-superciclo de los commodities internacionales, existe una menor demanda mundial de materias primas que Bolivia exporta a sus principales socios comerciales, existe una menor afluencia de inversión extranjera directa hacia Bolivia, aunado a los conflictos sociales, a los conflictos políticos internos, a la falta de seguridad jurídica, a una disminución en los volúmenes de exportación de carácter gradual, especialmente del gas natural hacia nuestros principales socios comerciales, aunando a eso de que Brasil y Argentina, especialmente Argentina, ha buscado otros nichos de mercado, es que los términos de intercambio empiezan a deteriorarse. Y un deterioro en los términos de intercambio va a tener un efecto negativo en la balanza comercial, haciendo que el déficit comercial se acelere y un impacto negativo también en el crecimiento económico. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, el efecto de las exportaciones, según el análisis de la descomposición de la varianza, es mayor con respecto a la formación bruta de capital fijo. En el torno de la descomposición de la varianza, podemos comentar que en el décimo trimestre en un 68% las variaciones del Producto Interno Bruto a precios constantes viene explicada por sí misma. En un 22% por las exportaciones, que detrás de las exportaciones estuviesen las exportaciones de gas natural, de hidrocarburos,
las exportaciones de los metales preciosos, como ser zinc, el estaño, y también la exportación de soya del oriente boliviano hacia nuestros principales socios comerciales. Y en el caso de la formación bruta de capital fijo, como una variable proxy de la inversión, solo explica en el tono de la descomposición de la varianza un 12% de la variación del Producto Interno Bruto en el décimo trimestre respecto al crecimiento económico de Bolivia. Querido doctor. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Rolando Caballero. No, Teníamos muchísimas muchísimas gracias. preguntas más para realizarle. Lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto, pero queremos concluir nuestra entrevista preguntándole brevemente cuáles serían a través de los resultados, cuáles serían las implicaciones de política que se podrían realizar y, dicho de otra manera, sí, cómo se podría, frente a una crisis, por ejemplo, o frente a un periodo de recesión que es eminente, cómo se podría minimizar o mitigar ese impacto negativo que podría existir en la economía boliviana. No, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Banega Rivero. Indefectiblemente, la crisis económica que Bolivia está afrontando actualmente está muy relacionada por los hechos económicos, sociales y políticos que son inherentes también al actual gobierno, que han permitido, como comenté anteriormente, mayor vulnerabilidad, sensibilidad y elasticidad de la economía boliviana a ritmos de expansión y contracción de la actividad económica mundial. En ese sentido, es necesario implementar distintas políticas monetarias, cambiarias y políticas económicas que nos permitan, en primera instancia, diversificar nuestros mercados, diversificar nuestros nichos de exportación, eh, revisar los acuerdos comerciales respecto a las exportaciones de gas natural con nuestros principales socios comerciales, firmar alianzas estratégicas y dejar de ser una economía primario exportadora poco diversificada, dando paso a incentivar una economía de base ancha. También es necesario de que el Banco Central pueda revisar de manera seria el hecho de permitir de que su política monetaria y cambiaria sea mucho más dinámica, mucho más flexible, de manera mucho más entendible, que pueda flexibilizar de manera gradual el tema del tipo de cambio nominal. Y de manera muy general también propiciar el tema del fomento de incentivar un capital humano mucho más cualificado y calificado, ya que según muchos autores económicos, primordialmente de orden clásico, mencionan de que el capital humano es el factor de crecimiento más lento, pero a su vez es el más significativo para muchas economías. Eso sería, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Muchísimas gracias, doctor Rolando Caballero. Queremos agradecerle por habernos compartido los resultados de su investigación y desde luego la invitación está abierta para conversar de este o otros temas relacionados con la economía, con sus publicaciones en el programa de Economía y Negocios. No, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. En verdad quedo muy agradecido con su distinguida persona. Muchísimas gracias por la cobertura y el apoyo que siempre me ha brindado. Le deseo mucho éxito y muchas bendiciones a su distinguida persona y a sus seres queridos también, querido doctor. Y también muchísimas gracias a nuestra querida y distinguida Casa de Estudios Superiores, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y muchísimas gracias de manera muy sincera a los queridos amigos de la ciudad de Santiago. En nuestro programa del día de hoy estuvimos abordando la temática relacionada con la sincronización de los ciclos económicos. Y antes de hablar de sincronización, es importante mencionar que un ciclo económico está relacionado con fases de recuperación, fases de un auge económico. Después de un auge viene la iniciación de un periodo
de desaceleración o contracción económica y termina en una depresión. Existen ciclos usualmente que son de corto plazo, menores a 5 años, ciclos de mediano plazo, alrededor de 10 años, inclusive existen riesgos de largo plazo que tienen una duración alrededor de 50 años. Dentro de lo que se han revisado estudios previos para la economía boliviana, las fluctuaciones de largo plazo en la economía boliviana son estables, sin embargo, en el corto plazo son más inestables. Por otra parte, de igual manera se identifica un periodo de auge para la economía boliviana, que es el periodo 2003-2013. Es un periodo de 10 años donde hubieron grandes volúmenes de exportación de recursos naturales, zinc, estaño, gas natural, con los mejores precios de exportación. Esto sin duda alguna conllevó a que exista un superávit en la balanza comercial, un boom de exportaciones, superávit fiscal también, y tuvimos una balanza de pagos de manera positiva, con lo cual esto permitió una acumulación de reservas internacionales. Después del periodo 2013, básicamente en el 2014, hay un giro o un punto de inflexión, especialmente en lo que son los precios de exportación y de lo que son los términos de intercambio. Cuando hablamos de sincronización, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los conmovimientos o relación que tiene la actividad económica con sus factores asociados. Y básicamente se tratan de identificar dos estados o dos regímenes, como es un régimen o estado de crecimiento económico bajo y un régimen de crecimiento económico alto. Fundamentalmente, en ambos regímenes, tanto de crecimiento bajo como crecimiento alto, se encuentra de que la formación bruta de capital, la inversión, las exportaciones y los términos de intercambio tienen una relación positiva y estadísticamente con la actividad económica. Sin embargo, en periodos de bajo o en el régimen de bajo crecimiento, los términos intercambios tienden a tener una relación más débil con lo que es la actividad económica. Si hablamos de probabilidades, la probabilidad más alta es que un periodo de alto crecimiento continúe con un periodo de alto crecimiento. Por otra parte, Bolivia también es vulnerable a la demanda mundial de materias primas, y dentro de las sugerencias para las políticas económicas es necesario una orientación o la reformulación de generar incentivos para la diversificación productiva, no depender de las materias primas, sustituir este modelo primario exportador y fundamentalmente la diversificación de mercados, fomentar las exportaciones, fomentar los acuerdos comerciales con otros países, con otras, por ejemplo, otros mercados externos, y dejar la rigidez de ciertas políticas, especialmente orientadas con el sector o el mercado cambiario. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes, los días sábados a las 8 de la noche, y el reprise del día domingo en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.